Adelante, disculpen. Muy bien, pues aquí Anita ya está buscando su reloj para ir midiendo los tiempos y ya me callo porque creo que ya hay una mesa. Bueno, compañeros, entonces vamos a dar inicio. Cada ponente va a tener 7 minutos y va a ser acerca del conflicto bélico de Ucrania-Rusia. ¿Sale? Entonces comenzamos con los compañeros de Alternativa Socialista. Adelante, compañeros. Gracias. Bueno, me presento, soy Mauro, soy de Alternativa Socialista, que es digamos, la parte de Alternativa Socialista Internacional aquí en México, ¿no? Y creemos que es muy importante esta discusión y en general el debate sobre lo que ocurre en Ucrania, porque en primer lugar, evidentemente ha habido digamos, a la par se ha desarrollado sí, el conflicto y se ha escalado el conflicto hasta lo que ha ocurrido en los últimos días. Con ello ha habido una guerra, digamos, mediática, ¿no? Una campaña de propaganda de ambos lados. Hemos visto cómo en los últimos días se han suspendido las labores de algunos de estos medios afines a uno de los dos bloques, el caso de RT y de Sputnik en la Unión Europea y una situación similar en el caso de Rusia, ¿no? Pero nos parece importante precisamente esta discusión porque en medio de esa digamos, guerra también llevada al terreno mediático, y junto con la propaganda que se ha impulsado desde ambos bandos en conflicto, pues hay una enorme confusión, ¿no? Evidentemente quizá no en las organizaciones que han seguido la situación y que además tienen un enfoque, digamos, de clase para analizar lo que está ocurriendo y que por tanto pues entienden de forma más clara que el conflicto es un conflicto imperialista, que aquí no hay ningún bando progresista. Eh, pero esa confusión se extiende en general entre los trabajadores, entre los jóvenes, ¿no? Evidentemente no entre las organizaciones, digamos, socialistas revolucionarias, pero sí en el conjunto de la izquierda y en el conjunto del movimiento de trabajadores y de jóvenes y también de mujeres. Y eso me parece que es un aspecto importante con el cual comenzar porque es, digamos, en buena parte lo que explica que estemos acá discutiendo, planteando nuestras ideas, incluso los matices que las distintas organizaciones tenemos, pero que en el fondo nos motiva la idea y la intención de discutir primero, de aclarar qué es lo que está ocurriendo y en función de eso también poder plantear algunas cuestiones como la movilización que impulsamos el sábado pasado, precisamente en relación con lo que ocurría en Ucrania, ¿no? Y digamos, para no extenderme mucho y plantear algunas cuestiones que me parecen fundamentales, lo primero, ya lo comentaba un poco, que es que en nuestra opinión, como creo que en la mayoría de las organizaciones aquí presentes, este conflicto se trata de una guerra imperialista, ¿no? Es decir, que es un conflicto entre dos bandos imperialistas, ¿no? No puede ser una guerra imperialista donde no haya bandos imperialistas, o por lo menos uno. En este caso, en la opinión de nuestra organización, se trata de dos bandos imperialistas que si bien se ha desatado por esta intención y evidentemente también en cierto modo una provocación digamos, de la consideración de Ucrania como un miembro de pleno derecho, lo que sería un miembro de pleno derecho de la OTAN, porque ya era miembro de la OTAN, y que por supuesto eso en cierto modo es una provocación de la OTAN hacia Rusia, la agresión de Rusia, que es la expresión más clara del conflicto y ya digamos, el traslado del conflicto puramente diplomático al militar,
pues es la expresión precisamente de ese conflicto imperialista, ¿no? Y decimos eso porque evidentemente que detrás de Rusia no solamente está, digamos, la oligarquía capitalista rusa, sino también todos los vínculos que tiene y el apoyo que en cierto modo ha tenido de China. Y esto expresa lo que algunos han llamado y que nosotros retomamos porque nos parece que expresa muy claramente lo que está ocurriendo y lo que se va a desarrollar en los próximos años, que es esto, la llamada nueva Guerra Fría, ¿no? Que nosotros somos muy claros al reconocer que evidentemente no es igual que la Guerra Fría. ¿Llevo o me faltan 2 minutos? No es igual que no es igual que, no, bueno, no sé si llevo o me falta. No es igual no es igual que la Guerra Fría, digamos, que se desarrolló en la segunda mitad del siglo pasado, fundamentalmente porque Rusia y China actual no son países socialistas o estados obreros degenerados como algunos consideramos que era Rusia y también China en la segunda mitad del siglo XX, sino que tanto China como Rusia son países evidentemente capitalistas, pero que además en los últimos, sobre todo en la última década, a partir de la crisis del 2008, digamos, se han desarrollado, digamos, como países imperialistas en competencia con Estados Unidos, ¿no? Y esto nos parece importante y quizá sea el punto en el que más dedique el tiempo, porque finalmente el conflicto que hemos visto ahí en nuestra opinión, es una expresión de ese mismo conflicto entre entre estos dos bandos, ¿no? Y a mí una cosa que me parece muy importante señalar es que en esta confusión que hay bueno, que hay y que ha habido y que habrá, lamentablemente, existe una idea errónea, en nuestra opinión, sobre la posibilidad de que Rusia y China permitan y favorezcan, digamos, el desarrollo de posiciones intermedias, ¿no? Lo digo porque ha habido una discusión en algunas partes en torno a si, y en buena medida una ilusión de sectores de trabajadores y de sectores de izquierda, ¿no? No necesariamente revolucionarios, pero finalmente sectores de izquierda, concluyo con esto, perdón, que creen que apoyar a Rusia es una alternativa porque eso va a permitir el desarrollo de, digamos, no solo un mundo, ellos le llaman bipolar, o sea, el fin del mundo unipolar tras la caída de la Unión Soviética, sino que eso va a favorecer el desarrollo de alternativas a nivel mundial, pero eso es falso y yo concluyo con eso porque sí me parece que es un aspecto central, ¿no? Lo que hemos visto en Myanmar, en Bielorrusia o en Kazajistán en el último año y medio, es una muestra clara de que ni Rusia ni China van a estar dispuestos a permitir que existan alternativas, digamos, ¿cómo llamarles? A esos dos bandos imperialistas digamos, en ese sentido, pues que es una ilusión esta idea de que eso favorece, ¿no? Y que hay que apoyar a Rusia porque eso va a permitir, o Rusia va a permitir o favorecer incluso a los gobiernos llamados así progresistas, ¿no? Yo lo dejo ahí. Tiempo, compañero. Traten de respetar el tiempo, Yo creo que hay compañero. que ser tolerantes, porque a veces uno no puede cerrar. Bueno, entonces, el turno de la Mars. Adelante, compañero. Bueno, pues buenas noches. No sé cuántos estemos aquí, pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ya todos sabemos. A mí me gustaría comenzar a dar un poco marco conceptual, ¿no? Porque pues es dominante la idea en la izquierda, pues que es un conflicto interimperialista que, digamos, para mí es un avance porque entre eso y la gente que cree que todavía existe la URSS o que Rusia puede jugar un rol progresivo, pues creo que hay una diferencia enorme, ¿no? Y yo prefiero mil veces que esa caracterización de una pugna interimperialista.
Bueno, para darnos un poquito un debate que creo que no se va a cerrar acá, voy a tratar de voltear mi cámara. Esta es una gráfica de la economía mundial. Por aquí podemos ver a Estados Unidos con 22,000 millones de dólares en su Producto Interno Bruto. Le sigue China con 16,000 millones de dólares en Producto Interno Bruto, del cual más de la mitad es de propiedad del Banco de América, de BlackRock y las multinacionales norteamericanas. Es decir, bueno, después aquí están los países que están por el G7, ¿no? Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, y por acá anda Rusia. Y por aquí anda México también, que tiene un Producto Interno Bruto muy, muy parecido al de Rusia. A ver. Y bueno, pues Bueno, está bien. Ya están en el micro, ¿no? Bueno, Compañero, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Está un compañero hablando. Y bueno, pues partiendo de ese hecho, nosotros vemos muy difícil que cualquier potencia pueda competir con Estados Unidos a nivel económico. Por ahí alguien decía de broma que Estados Unidos estaba tratando a Rusia como trata a Cuba o a Venezuela. Es decir, con un bloqueo económico, con medidas económicas como la que estamos viendo, lo puede poner de cabeza. Lo que es cierto es que Rusia conserva un buen arsenal bélico heredado de la URSS, con el cual pues es la única carta que tiene Putin para jugar en la región. Para nosotros vemos la guerra como una guerra contrarrevolucionaria de Vladimir Putin contra los pueblos de Europa del Este. Ya bien lo comentó Mauro hace un rato, pues hace no más de un mes, ni bien empezó el año, ya empezó una insurrección con demandas salariales de los trabajadores en Kazajistán, y cada que aparece una rebelión así que pone en peligro al gobierno o al régimen en turno, inmediatamente Vladimir Putin manda sus soldados, sus tanques para aplastar las insurrecciones y imponer gobiernos afines, ¿no? Todavía dejo abierto el debate sobre el tema del imperialismo porque es un tema que nos va a dar mucha guerra durante todo ese tiempo. Y voy a lo siguiente. Tiene para mí, bueno, para nosotros, elementos muy contrarrevolucionarios esta invasión, porque no solo es Ucrania, ya bien lo dijimos, también lo es Kazajistán. Anteriormente fueron las tropas de Putin y Grupo Wagner, que es un grupo de matones, mercenarios que actuaron junto a Bashar al-Assad para masacrar al pueblo sirio. Y también más adelante, cuando se da la revolución del Kurdistán, Rusia unido al Estado turco, al ejército libre turco, inician una guerra contra las guerrilleras y los guerrilleros que están en Siria, en la parte norte, y empiezan a liberar a grupos de asesinos, ¿no? Como ISIS. Tenían más o menos, creo que 3,000 presos los compañeros allá del PKK. Nosotros no compartimos, digamos, sus posiciones ideológicas, pero creemos que ahí también hay una revolución. Y bueno, pues creo que además ya volviendo al tema de Ucrania, esta guerra inicia después de que hay un segundo movimiento de huelgas en el sector minero, en el sector magisterial, un auge del movimiento de las luchas de la comunidad LGBTIT, y que muy pronto podría convertirse en un escenario muy, muy parecido al de Kazajistán. Y por eso yo creo que, o pensamos nosotros, que esa es la principal razón que obliga a Putin a intervenir militarmente. Sobre los grupos fascistas, creo que no es novedad, ¿no? Aquí también en México hay muchos narcos, y podría ser un buen pretexto para invadir nuestro país. Inclusive yo creo que hay mucho más muertos en México ahora que en Ucrania o que en Siria. Bueno, ahorita no recuerdo exactamente cuántas muertes haya al año, pero sí hay 100,000 desapariciones al año en nuestro país, casi 100,000, y bueno, somos el país más peligroso para los periodistas. Y bueno, pues creo que hasta ahí voy a cerrar mi intervención porque me queda muy poquito tiempo. Y pues ya para aprovechar estos minutos, decirles que cuando hay una guerra de tipo, pues de tipo colonial, que yo también le veo muchos elementos de guerra colonial de parte de Rusia,
y voy a aprovechar mi tiempo en la segunda intervención para aclarar esto, pues creo que lo correcto es estar con todo, con la resistencia del pueblo ucraniano. Si bien decimos que las bandas fascistas son insignificantes, tienen por ahí 7,000 elementos contra 1,5 millones de reservistas y soldados ucranianos, creo que los nazis se quedan muy, muy cortos, ¿no? Inclusive en este ambiente es importante recordar las consignas de Lenin, ¿no? Voltear las armas y aprovechar que la gente está armada para plantear otro tipo de tareas, que no significa pues el apoyo al gobierno ucraniano, simplemente ahorita ya hay una guerra en curso, Rusia está sufriendo una derrota tremenda. En los primeros 5 días de guerra tuvo más bajas que toda la OTAN en 20 años de guerra en Afganistán. En ese periodo, Estados Unidos y sus aliados perdieron 3,800 soldados durante 20 años, de 2001 a 2020 en Afganistán. Y aquí, bueno, en Ucrania, pues apenas entran las tropas rusas a territorio ucraniano, y ahorita pues creo que van con 9,000 bajas, ¿no? Que todavía no reconoce Rusia. Y bueno, hasta ahí lo dejo, compas. Bueno. Continuamos con el compañero, me parece que es el MTS, ¿no? No sé, aquí tú tienes apuntado. MTS, sí. Sí, continuamos con el compañero del MTS, por favor. Adelante, compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, muy buenas noches. Yo soy Aldo Santos, integrante del movimiento de las y los trabajadores socialistas, que forma parte junto a compañeros de otras organizaciones de la fracción trotskista Cuarta Internacional. Somos quienes publicamos en varios idiomas y en varios países la red de diarios La Izquierda Diario. Les quiero agradecer mucho la oportunidad de participar en este foro. Pues como ustedes saben, esta ofensiva rusa en Ucrania se desata luego de varios años de tensión entre ambos países, especialmente después del movimiento llamado Euromaidán en el 2014, donde pues, se instaló en Ucrania un gobierno más proclive a los intereses del imperialismo occidental, ¿no? Que propició la anexión de Crimea por parte de Rusia y la promulgación de las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que se plantean la independencia de Ucrania, donde ya había una guerra, de hecho, que llevaba ya más de 14,000 muertos entre los rebeldes separatistas apoyados por Rusia y el ejército ucraniano, que, como digo, ya había provocado muchos muertos, ¿no? Y es precisamente el reconocimiento de estas repúblicas lo que, de manera más inmediata, ¿no? Es el antecedente más inmediato con el que Putin justificó esta invasión con el argumento de querer defender a la población de esa región oriental de Ucrania, ¿no? De los ataques del ejército y de los paramilitares ucranianos, ¿no? Sin embargo, pues esta ofensiva ya fue mucho más allá, ¿no? Lanzada desde varios frentes, se ha propuesto, bueno, ha acercado ya varias ciudades, destruido infraestructura, edificios, y está provocando pues el éxodo, ¿no? De cientos de miles de ucranianos hacia los países limítrofes, ¿no? Sin que Putin todavía haya todavía desplegado todo su ejército, ni desplegado toda su capacidad de fuego, ¿no? O sea que creo que aún está por verse, hay mucha propaganda, como bien decían, mucha desinformación, pero ante semejante desigualdad en cuanto a la capacidad militar, más allá de la tan cacareada y proclamada resistencia ucraniana, todo parece indicar que todavía Rusia no despliega todo su poderío militar, por lo que creo que es muy aventurado y muy temprano decir que está siendo derrotado, ¿no? O sea, qué tan bien o mal les está yendo, creo que depende también de cuáles son sus verdaderos objetivos, ¿no? Porque en realidad, más allá de los discursos, ¿no? Lo que Rusia, como sabemos, ha estado pues tratando de evitar es la expansión, ¿no? De la OTAN sobre lo que considera su patio trasero, ¿no? Y ahora, pues se planteaba
este discurso de la desnazificación, pues forzar a lograr poner un régimen más afín en Ucrania, ¿no? O por lo menos conseguir pues sus condiciones como es un estado de neutralidad y lograr una cierta zona de amortiguación precisamente utilizando estas regiones más proclives al independentismo, ¿no? Bueno, esto es parte de las disputas geopolíticas, ¿no? Que se están dando entre las diferentes potencias a partir también del declive de la hegemonía de Estados Unidos, que como vimos, pues recientemente se expresó muy crudamente con su salida corriendo de Afganistán, ¿no? Estas disputas geopolíticas y entre las potencias no significa necesariamente que estemos hablando de una guerra interimperialista, ¿no? Ahí nosotros tenemos otra definición en relación con Rusia. No necesita ser un imperialismo para poder tener una política exterior agresiva y reaccionaria, ¿no? Porque finalmente, pues esta guerra que ha lanzado Rusia, más allá de sus argumentos, o de pues es a todas luces reaccionaria, ¿no? Al tratarse, eso sí, de una potencia militar, ¿no? Que con armamento muy superior está invadiendo una nación para imponerle sus propias condiciones e intereses, ¿no? Y eso pues tiene este carácter reaccionario, aun si no consideramos a Rusia como un imperialismo, ¿no? Y bueno, esta invasión pues ha sido condenada, ¿no? Por las potencias occidentales, ¿no? Que ya han aplicado duras sanciones económicas, que sobre todo se van a descargar sobre el propio pueblo ruso con la intención de hacerlo pagar, ¿no? Y de forzar a que se volteen contra Putin, ¿no? Y al mismo tiempo está siendo utilizada para impulsar un rearme muy importante de los propios países imperialistas, como es el caso de Alemania, ¿no? Preparándose para nuevos, preparándose para poder imponer a toda costa sus intereses, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que Ucrania está siendo utilizada como moneda de cambio por las diferentes potencias. Creo que es necesario repudiar abiertamente la guerra, pero con una postura independiente tanto de Rusia como de la propia OTAN, ¿no? Creo que el respaldo a la resistencia ucraniana solo puede darse a partir de plantear que esta resistencia debe de ser independiente de los agentes del imperialismo como el propio Zelensky, porque hoy están siendo armados por la propia OTAN y eso no lleva a ninguna independencia, sino una mayor subordinación a los intereses. ¿Estás con el cartel, amor? Y bueno, hay que alistar el movimiento antiguerra. Por favor. ¿Para qué? Me pidió que hiciera una Compañera Sí. Yaretsi, compañero, por favor, revisen que su micro esté apagado. Adelante, compañero. ¿Me quedaba tiempo? Sí. Sí, decía que el apoyo a la resistencia tiene que ser bajo una política independiente, porque si no quedamos del lado de la OTAN, que solo va a someter más al pueblo ucraniano, y al mismo tiempo en el resto del mundo, y eso implica buscar la confraternización, exigirle, llamar a los soldados rusos a frenar la agresión y a voltearse contra su propio gobierno y al propio pueblo ruso, o sea, con los métodos de los trabajadores, ¿no? Y en el resto del mundo también movilizarnos para frenar el rearme, el rearme imperialista y por la movilización de los trabajadores para frenar esta escalada que seguramente, más allá de cómo termine el conflicto en Ucrania, que todavía es incierto, seguramente va a llevar a nuevas conflagraciones que van a provocar mayores sufrimientos. Y bueno, pensamos que desde ahí se están reactualizando las condiciones de la época imperialista como una época de crisis, guerras y revoluciones, ¿no? Ya vimos la crisis económica, estamos empezando a ver guerras, pero seguramente estas situaciones también van a alentar la emergencia de nuevos procesos de la lucha de clases, de nuevos procesos de movilización, ante los cuales tenemos que tener claridad que quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos, y nuestros amigos son los trabajadores y los pueblos del mundo, y nuestros enemigos las oligarquías, las burguesías y los imperialismos que solo nos dependen de participación. Gracias, compañero. Por favor, su micro tiene que estar apagado para que los compañeros que son ponentes no se distraigan y bueno, se los agradeceríamos mucho.
Adelante, Alexis. Sigue Alce. Gracias, Alexis, de la Agrupación de Lucha Socialista. Igual somos la sección mexicana de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional. Nosotros hemos estado dando seguimiento a este conflicto en Ucrania no solo desde 2014, sino desde poco antes, ¿no? Justamente porque gran parte de la izquierda tradicional, ¿no? Si le queremos llamar así, que tiene como referente a la URSS y toda esta cuestión, pues plantea que el conflicto inicia ahí, ¿no? En las movilizaciones de 2013 y el golpe de Estado de 2014, ¿no? Que llevan justamente a la caída de Yanukovych y a este nuevo régimen que está más proclive a la OTAN. Sin embargo, hay que tener en cuenta bastantes antecedentes históricos en esta cuestión que van mucho antes, ¿no? O sea, de por sí ya sabemos que Ucrania, pues históricamente fue una nación oprimida por Rusia, ¿no? Desde los tiempos del Imperio zarista. Posteriormente, igual, durante el estalinismo, pues Ucrania fue de los países que más sufrió justamente la dictadura, ¿no? De la burocracia stalinista en la URSS. Y cuando colapsa la Unión Soviética, también pues todo el ex bloque socialista pasa por una serie de condiciones fulminantes de su economía que agrava seriamente las condiciones de vida de todas estas poblaciones y de alguna manera justamente las oligarquías de Rusia, ¿no? Que son en lo que se convirtió la burocracia stalinista cuando se privatizan todas las empresas paraestatales de la URSS, pues tiene una gran responsabilidad en haber echado a las manos del imperialismo occidental, pues, incluso también de las fuerzas fascistas al interior de Ucrania, pues a este país, ¿no? Justamente. Entonces hay que ir contextualizando desde ese momento un poco lo que sucede actualmente en Ucrania. Ahora, efectivamente, el golpe de 2014 pues lleva este nuevo régimen que de alguna manera se acerca a la OTAN, ¿no? Busca la incorporación a la Unión Europea, planteando que justamente esta podría ser una salida para el pueblo ucraniano de la crisis crónica que viene tras el colapso de la Unión Soviética. Sin embargo, pues sabemos que eso es irreal, ¿no? O sea, toda la serie de políticas neoliberales que se empiezan a implementar, pues han llevado a un agravamiento de las condiciones de vida de la población, a pesar de la industrialización que se ha llevado también a cabo en Ucrania. Y actualmente con el agravamiento también de la crisis económica mundial, ¿no? Y todavía mayor con la cuestión de la pandemia, pues justamente podemos entender la fuerza que ha adquirido, por ejemplo, pues los grupos fascistas en este tipo de lugares, que efectivamente hay que romper con un mito, o sea, este mito del estalinismo de que el gobierno de actual en Ucrania es fascista, o sea, claro que hay grupos fascistas, ¿no? Que incluso forman parte de gobernaturas y de diputaciones, etcétera. Sin embargo, no es un gobierno fascista, ¿no? O sea, no estamos viendo algo similar a la Alemania nazi actualmente en Ucrania. Y la cuestión es que también los fascistas que están peleando están también del otro lado de la barricada, ¿no? O sea, tanto los que están del lado de Ucrania, ¿no? Occidental, como los que están del lado de Ucrania oriental, pues en ambos lados hay grupos fascistas y ambos grupos fascistas tienen que ser pues expulsados y derrotados por la clase obrera, ¿no? Formando en este caso milicias obreras, cosas por el estilo. Ahora bien, nosotros sí creemos que hay el contexto en el que se marca el conflicto actual en Ucrania, sí tiene un marco de las pugnas crecientes entre las distintas potencias que hay en la región. Más allá de que les queramos llamar imperialistas o no a Rusia o a China o otras potencias emergentes, la cuestión es que se están comportando como tales, ¿no? Digo, nosotros sí las caracterizamos como imperialistas, como imperialismos emergentes, pero su mismo actuar es muy significativo. La misma Rusia viene actuando así desde hace ya mínimo una década, ¿no? Digo, desde los 90 ya había invadido Chechenia, ¿no? En 2 ocasiones. En 2008 también en Georgia, como apuntaban también algunos otros compañeros en Kazajistán,
en Bielorrusia, etcétera. O sea, Putin nuevamente pretende restablecer un imperio neozarista, ¿no? En muchos aspectos. Y para eso también se vale de distintos instrumentos, así como los tiene el imperialismo occidental, pues Rusia también tiene su alianza aduanera, ¿no? Por ejemplo, tiene también su comunidad euroasiática, ¿no? E igualmente tiene su llamado CSTO, que es como la OTAN, pero del lado de Rusia, ¿no? O sea, también es una alianza militar entre distintos países que formaban parte de la ex Unión Soviética. Entonces, esta serie de instrumentos los está aplicando contra todo proceso que pueda desestabilizar sus intereses en la región. Y de alguna manera, a pesar de los discursos de Putin de querer desnazificar a Ucrania o de que pretende defender los intereses de las minorías rusas en Ucrania, sin embargo, la realidad es que no hizo nada en estos 8 años por esas minorías, ¿no? Más que peticiones meramente lamentables. Y es hasta que Ucrania da pasos concretos para acercarse a la OTAN y que de alguna manera justamente inicia esta invasión, que es lo que es, ¿no? O sea, muchas fuerzas también de izquierda o supuestamente de izquierda han intentado justificar diciendo que esta no es una invasión, que solamente se están atacando algunos puntos claves geoestratégicos militarmente. Sin embargo, prácticamente ya lleva gran parte del territorio ucraniano ocupado y está a las afueras de Kiev, ¿no? Que es la capital de Ucrania. Entonces, hay una invasión ahí y que quienes están sufriendo esa invasión justamente es tanto el pueblo ucraniano como el pueblo ruso, ¿no? Que también está generando un agravamiento de sus condiciones de vida. No es casual que haya movilizaciones masivas en Rusia y en gran parte de Europa justamente oponiéndose a la guerra, ¿no? Y que eso es parte de lo que nosotros tenemos que pues visualizar. Y ya nada más para terminar, efectivamente, gran parte de los efectos que va a tener esta guerra, pues es la desestabilización aún mayor, no nada más de la región, sino de las relaciones internacionales a escala global, la profundización de la actual crisis económica, ¿no? Que de por sí no se ha recuperado incluso desde la crisis de 2008, y la profundización de la lucha de clases que en muchos sentidos la pandemia había ahí como que paralizado en un cierto primeros momentos. Sin embargo, estas protestas antiguerra en prácticamente todo el mundo, ¿no? Con sus diferencias de grado y forma, nos anuncian justamente una escalada de la lucha de clases que está viniendo también agravándose como efecto de esta situación de la guerra en Ucrania. Y pues yo lo dejaría ahí, mi tiempo se ha acabado, esperemos las participaciones de los demás compañeros. Gracias, Alexis. Bueno, cuando sea el tiempo les voy a enseñar el papelito de tiempo y les voy a decir tiempo y ya tendrían como 1 minuto para ir cerrando. Y bueno, continuamos con el Grupo de Acción Revolucionaria. Adelante, compañeros. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos los compañeros que nos están acompañando en este pequeño foro que armamos las organizaciones que estamos exponiendo. Soy Daniel Marcelo Vázquez, soy egresado de la Facultad de Ingeniería, militante del Grupo Acción Revolucionaria. Pues miren, más allá de dar una caracterización, ya han realizado los compañeros, algunos compañeros aquí, ¿cuáles son las tareas de los socialistas ante la guerra? Primero hay que decirlo tal cual es, porque por allí alguien dijo que esto no era una guerra imperialista. La caracterización de imperialismo no depende únicamente del Producto Interno Bruto de una nación, depende del desarrollo de las fuerzas productivas y de las esferas de influencia que logren tener. Y Rusia, desde la desintegración de la URSS, sus esferas de influencia han ido aumentando de manera significativa. No es una casualidad la expansión de la OTAN queriendo recuperar, queriendo acorralar al restauracionismo ruso y a la oligarquía rusa. Una característica principal del desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas en un país es justamente la necesidad de expandir su capitalismo
de manera internacional, es decir, de mantener o de oprimir a otras naciones. Y eso es lo que ha venido haciendo Rusia en los últimos años. Allí, me parece, compañeros, no hay una discusión más allá de si eso no es. Es claro que es un conflicto entre dos esferas de influencia que únicamente se están disputando un territorio y dejan en medio a la clase obrera ucraniana en decidir quién va a ser quien explote a los obreros ucranianos. Si Estados Unidos y su organización del Tratado Atlántico Norte, o Rusia a través de esto. Entonces, la tarea de los socialistas ante esto es denunciar primero la responsabilidad de Zelensky como alfil de la OTAN en Ucrania, aliado de los grupos protofascistas que durante este tiempo han reprimido a los obreros ucranianos en ese país y han desarrollado una política de limpieza étnica en los territorios de Donetsk y de Lugansk, que son las excusas que Putin utiliza bajo la tesis de la liberación nacional para lanzar su intervencionismo sobre Rusia. La responsabilidad de esta intervención militar de Rusia recae en Zelensky como alfil de la OTAN. De esta manera es como nosotros vemos que a Putin le dan la excusa perfecta de decir eso, de decir que él está por la liberación de los territorios de Donetsk y Lugansk, que la invasión rusa está apoyada por habitantes de la región del Donbass, que es donde están estas dos repúblicas reconocidas por Rusia, que en realidad pues enmascara los verdaderos intereses de Rusia en mantener su influencia sobre un territorio estratégico para ellos, como lo es Ucrania. Miren, compañeros, una cuestión fundamental que estamos viviendo en estos momentos en todo el mundo, no nada más en esa región, es la cuestión energética. Rusia mantiene sus canales de suministro de gas a través de un gasoducto muy importante que pasa por Ucrania. Permitir el ingreso de la esfera de la OTAN a Ucrania sí atenta contra los intereses rusos, pero son intereses imperialistas. Las tareas de los socialistas en estos momentos es denunciar la falsa máscara de liberación nacional bajo la que Putin enmascara su invasión imperialista, y de la misma manera la falsa máscara con la que la OTAN impone sanciones económicas y mantiene su apoyo militar hacia Ucrania bajo la misma tesis de la liberación nacional. Es decir, tanto Putin como tanto Rusia, la oligarquía rusa, el imperialismo que tiene unas ansias de salir de ese corral que la OTAN le ha impuesto, y la OTAN que mantiene una política de querer mantener un imperialismo que se ha venido desgastando desde hace muchos años, es lo que hay que denunciar. Sí, gracias, 2 minutos. Además de insistirle a los compañeros pacifistas que mantienen posiciones pequeño burguesas y burguesas de decir que esto solamente se va a resolver mediante la diplomacia, porque sabemos que eso no es verdad. El desarrollo imperialista de las dos potencias, de Estados Unidos y de Rusia, conduce necesariamente a una carrera armamentística, pues las dos potencias ansían expandir sus esferas de influencia, y cuando esas esferas de influencia no logran atravesar a través de los medios impuestos de manera legal por el sistema capitalista, el resultado es una escalada de la carrera armamentística de las dos potencias, que necesariamente llega a la guerra. En ese sentido, compañeros, nosotros tenemos que denunciar que ningún medio diplomático del sistema capitalista actual, llámese la ONU, llámese los tribunales internacionales de arbitraje o la Corte Internacional, son suficientes, pues cualquier paz firmada sin la abolición del sistema capitalista es una paz armada que desencadenará después en otra guerra imperialista, en otro país o en otro momento histórico. Y entonces
nuestro deber como socialistas es levantar las consignas de guerra a la guerra enunciadas hace 100 años por Rosa Luxemburgo y por Lenin durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, para levantar un movimiento obrero y nuestras consignas en ese país. Nosotros como, y con esto finalizo, nosotros como integrantes de Latinoamérica, nuestro deber es hacer llegar estas consignas al pueblo ucraniano, que bajo la tesis de Lenin de la autodeterminación de los pueblos, son quienes tienen que levantarse en contra del régimen imperialista de Zelensky al fil de la OTAN. Gracias, compañero. Continuamos con nuestra América. Adelante, compañeros. Comentó que se tenía que retirar, compañero. Bueno, entonces continuamos con Liga de Unidad Socialista. Me parece que es el compañero Escalante. No, ahorita no. ¿Sí? Adelante, No. compañero. No. Compañero, ¿sí vas a tener tu participación? Compañero Alberto Escalante. Tienes su micrófono apagado. Tienes tu micrófono apagado. Compañero Escalante, tienes tu micro apagado. Bueno, al parecer creo que ya son todos los compañeros. Entonces, abrimos intervenciones exactamente, ya nos escribió ahí Xochitl, para que se abra la ronda de intervenciones. ¿De cuánto tiempo sería? ¿De 3 minutos? O de 5, o de 4. O de 5, bueno, se queda abierto para que den sus propuestas. Yo que de 3 a 5 minutos está bueno. Bueno, si no hay otra propuesta, se queda de 3 a 5 minutos para la ronda de participaciones. ¿Quién se apunta? 3 minutos habíamos acordado, compañera, para que no se extienda demasiado porque la sesión tiene un límite. Yo me anoto. Maestra Bueno, Miriam Ivonne. aquí nos están haciendo una igual. Gracias, compañera. Sería la ronda de 3 minutos. Nada más si me pueden ir dando los nombres cuando participen, por favor. Compañera. Compañera que pidió la palabra. Me congelaron la imagen, soy yo. ¿Eres? Sí. Está anotado un compañero Giancarlo. Bueno, entonces Gracias. con Giancarlo y posteriormente con la compañera. Adelante, compañero Giancarlo. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Giancarlo. Yo soy el saludo de Perú. Soy justamente parte de la organización de Proyecto Migala. Me escucha todo, ¿no? ¿Verdad? Ok, voy a hablar rápidamente. Pues he visto justamente la intervención de cada uno de los compañeros que aquí presentes. Me gusta justamente que cada uno desde su punto de vista un poco diferente, claro, pero por lo menos estamos aquí debatiendo un tema importante, lo que es justamente la guerra de Ucrania. Cabe considerar de que por más justamente que para algunas personas que son del lado de izquierda no quieran admitir, esto es una intervención militar, ¿vale? Es una guerra, es una invasión, así hay que justamente hablarlo de manera general, directa, esto es una invasión y punto. Si es que al final no digamos una conciliación de que esto realmente es una invasión, entonces será complicado poder avanzar justamente con el debate. Con este punto ya dado, yo pertenezco justamente a la carrera de periodismo y créanme que he recibido muchísimo desinformación por parte de dos fuentes, ¿no? Tanto justamente de la fuente occidental como la rusa. No me gusta mucho la información que da RT,
no sé, muchos conocen justamente RT, ¿no? Ese medio oficial de Rusia, pero últimamente también vi que Deutsche Welle, que es el medio estatal justamente alemán, hay una discordancia entre ambos, ¿no? Ahí yo quiero justamente enfatizar entre la guerra comunicativa, la guerra de comunicaciones entre los medios, de tanto justamente de Occidente como de Rusia. Em, Me gustaría justamente ser eficaz de que como periodista que soy, nosotros, no es bueno justamente censurar, ¿vale? Sea justamente la fuente la que sea. No es bueno censurar de alguna manera. ¿Por qué? Porque la gente le está dando justamente un motivo para que la otra fuente hable mal, ¿no? De el motivo justamente diciendo, ok, me acaban de censurar, ¿ves? Es lo que estamos hablando, es lo que estamos diciendo. Lo que se puede justamente dar contrainformación, pero si censuramos, le das justamente un argumento a la fuente para que éste hable mal de uno. RT lo ha hecho muchas veces, ¿vale? Hay cosas que RT ha hecho bien, ¿vale? Como también mal, en varias ocasiones. Eso me gustaría aclarar con respecto al tema de Venezuela, con respecto justamente a cómo se refiere a Maduro, hay otros temas más. Bueno, creo que se acabó mi tiempo, ¿verdad? Bueno, creo que solamente quiero terminar ya para, rápidamente de que hay que ver las dos fuentes, aunque no nos guste, para poder tener un tema más detallado sobre esto. Nada más. Muchas gracias. Gracias, compañero. Bueno, adelante, compañera. Miriam Ivonne, ¿verdad? Sí, mire, desde hace 8 años los nazi ucranianos están bombardeando Donetsk y Lugansk y asesinando a rusoparlantes. Entonces, no, la OTAN, naturalmente, igual que Estados Unidos, metió toneladas de armas y de dinero, igual que la ONU y la Unión Europea, a los ucranianos, a los nazi ucranianos. Y esto ha provocado, después de 8 años, ha provocado que esta guerra intestina que viene desde siempre, el títere Zelensky ya huyó, según esto, a Polonia, no lo sé, pero yo lo que observo es que no solo es una invasión de Rusia, no, es una invasión de la OTAN y pone sus fuerzas paramilitares ahí con los ucranianos nazis, ahí en las fronteras de Rusia. Entonces quieren poder, es lo único que quieren, su vendimia de armas, todos salimos perdiendo porque recordemos que las guerras, ninguna opción para nada, ni para nadie. La opción es la revolución pacífica, la negociación, la buena política, el consenso, la cooperación, el humanismo, es decir, la ética política. Son aspectos importantísimos que se han olvidado, bueno, ya se estaban recordando con Andrés Manuel, pero bueno, se han olvidado en estos tiempos de guerra, primero con la pandemia y ahora con esta maldad de guerra. Y pues yo sí los conmino a que repiensen más las cosas, compañeros de izquierda, que lo vean más allá de lo que existe, sí, gracias, y de lo que hay. Gracias. Gracias, compañera. Te quedaba 1 minuto. Bueno, cuando les ponga aquí el cartelito de 1 minuto, todavía les queda tiempo. ¿Quién se apunta? ¿Alguien más se apunta? ¿Alguien más se apunta? ¿Alguien Creo que más se Daniel apunta? levantó la mano, perdón. Bueno, lo que pasa es que aquí, como estoy en el teléfono, no logro ver si escriben, pero si por ahí alguien logra leer, me puede pasar el dato. Entonces, ¿quién se apuntó? Disculpen. Yo veo que Daniel Vázquez tiene la mano levantada.
Daniel Vázquez, adelante, compañero. Gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Yo tuve un extraño. Sí, tú. Sí, Una cosa, compañero. yo fuiste quería... ¿Perdón? Bueno, nada más una precisión. Si los compañeros ponentes van a poder participar en esta ronda que se abre, o porque también viene el cierre y también van a participar. Pues no sé qué opinen, lo dejo ahí a consideración. Sí, Como se quieran. acordó que se hubiera un cierre de los ponentes, Daniel. Digo, ya no te comentamos porque no estuviste en la previa, pero se acordó que... Ah, ok. Entonces ahí lo dejo en el cierre. Órale. ¿Hay alguien que quiera participar en esta ronda? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, también dejo a consideración si se abre una segunda ronda o ya van concluyendo los ponentes. Bueno, por lo visto, ya no va a haber otra segunda ronda. Entonces, pasamos al cierre para que cada organización vaya cerrando. Parece que el orden ahora va a ser inverso. Entonces, su participación sería de 3 minutos. Creo que vamos en 5. En 5 minutos o 3 minutos, compañeros. ¿Qué nos puede pasar ese dato? Si son 5-3, ya para el cierre. La de 5, la de cierre. Bueno, entonces es de 5 minutos y comenzamos con Grupo de Acción Revolucionaria. No, creo que es al revés. Sí, es cierto, sí, señor. Grupo de Acción Revolucionaria. Adelante, compañero. Sí, gracias. Listo. Pues creo que al final, como ya no hubo más participaciones, pues igual yo lo mismo. Pero bueno, miren, yo quería aprovechar mi intervención para recalcar un punto que di durante mi exposición, y es justamente este falso discurso del pacifismo pequeño burgués, porque en realidad llamar únicamente al diálogo a dos potencias imperialistas conduce necesariamente a una paz armada, de nuevo. ¿Cómo se evidencia el proceso histórico de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial? En realidad, una paz en el desarrollo del capitalismo y en el desarrollo de las fuerzas productivas de los diferentes países capitalistas que llevan a un imperialismo, pues es una paz armada, ¿no? Como lo demuestra el proceso de estos últimos 15 años entre Rusia y Estados Unidos. Es decir, no estamos viendo más que el resultado lógico de esa expansión, de esa necesidad de expansión de la oligarquía rusa y de la necesaria respuesta de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, tal y como decía Rosa Luxemburgo en 1915, nosotros no somos pacifistas y nosotros entendemos que un terreno fértil para la paz únicamente es alcanzable a través del levantamiento de los obreros en sus países, que, como expliqué durante mi exposición, pasa por el derrocamiento tanto de Putin en Rusia como de Biden en Estados Unidos y toda la oligarquía y el Estado capitalista que existe en esos dos países. En ese sentido, compañeros, nosotros en el Grupo de Acción Revolucionaria estamos llamando justamente a los socialistas de Estados Unidos y de Rusia a levantarse en contra de sus gobiernos oligarcas e imperialistas para detener las acciones de la guerra. Estamos llamando también, compañeros, a realizar acciones que presionen a nuestros gobiernos. Ningún país, compañeros,
merece sentirse orgulloso de una prosperidad económica si esa prosperidad económica está sustentada bajo el sufrimiento de la guerra en otros países, como es el caso de Ucrania. Estamos viendo una bonanza en los países exportadores del petróleo por el alza de los precios del petróleo y el resultado lógico de esta guerra. Por eso estamos llamando justamente a que en los países exportadores de petróleo cesen las exportaciones hacia los países tanto de Estados Unidos como de Rusia. La guerra necesariamente pasa por el ahorcamiento de los recursos necesarios para hacer la guerra. Segundo, estamos llamando también a los soldados rusos y ucranianos de la OTAN a ser objetores de conciencia y a deponer sus armas por luchar una guerra que no está en sus mejores intereses, por luchar una guerra que simplemente está defendiendo los intereses capitalistas tanto de la OTAN como de Rusia. Y tercero, compañeros, un gobierno obrero independiente en Ucrania. Las políticas de Zelensky de exterminio étnico en las regiones del Donbass fueron lo que le brindaron una excusa a Putin para enunciar la tesis de la liberación nacional bajo la cual enmascara su imperialismo. Es por eso, compañeros, que tenemos que convencer a los obreros ucranianos de romper con cualquier nacionalismo y en ese sentido a levantarse en contra del gobierno de Zelensky para instaurar un gobierno obrero ucraniano e independiente. Compañeros, cierro con esta última afirmación. Los socialistas no somos pacifistas. Nos oponemos a la guerra porque atenta contra los intereses de los obreros, pero no somos pacifistas. Los levantamientos que tienen que haber son en contra de los capitalistas rusos y estadounidenses, que son quienes usan como carne de cañón a la clase obrera ucraniana y rusa para mantener sus intereses en ese país. Gracias, compañero. Continuamos con el compañero Alexis de Als. Adelante, Alexis. Sí, gracias. Pues para finalizar, un punto que no toqué en mi intervención al inicio justamente fue esta parte de esta supuesta teoría de la multipolaridad, ¿no? Que gran parte de la izquierda está planteando, en el sentido de que de alguna manera lo que está haciendo Rusia es defensivo y que el hecho de que Rusia se fortalezca es un contrapeso al imperialismo estadounidense y de la Unión Europea, y entonces que está bien lo que está haciendo Rusia en Ucrania, ¿no? Y me parece que este tipo de cuestiones son sumamente preocupantes que se planteen desde la izquierda, porque es una manera de justificar guerras, ¿no? Guerras en las que bien se está comentando, pues los únicos que las padecen son los pueblos, es la clase obrera, y los únicos que se benefician son los oligarcas y los empresarios de la guerra, ¿no? O sea, todos los que venden armas y los que se van a beneficiar justamente del reparto de las naciones. Entonces, esa es una cuestión que debemos denunciar en todos sus aspectos. Justamente este tipo de perspectivas no parten de la lucha de clases, no parten de la independencia política de la clase obrera, ni tampoco parten de una perspectiva revolucionaria. O sea, para ellos no hay nada más allá que este sistema capitalista, y de lo único que se trataría es de encontrar un imperialismo bueno que salve a los pueblos del mundo del imperialismo malo, ¿no? Porque desde dentro de esta perspectiva también pues no hay, la clase obrera no puede tomar bajo sus propias riendas su destino, ¿no? O sea, tiene que venir una potencia extranjera, ahí en este caso a Ucrania, a salvar a los rusos y también a salvar a los ucranianos de la OTAN, ¿no? Y cosas por el estilo. Y eso no lo podemos compartir, al contrario, tenemos que combatir este tipo de ideologías y de discurso que lo que hacen es poner a la clase obrera a las faldas en este caso de Rusia, de la oligarquía Rusia representada por Vladimir Putin, ¿no? Justo como ya lo comentaba el compañero que me antecedió, nosotros tenemos que bregar por una perspectiva realmente revolucionaria, no pacifista tampoco, como ha sido una de las posturas que han tratado de fomentar algunos
también otros referentes de izquierda, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, mucho del neozapatismo, ¿no? Aquí en México, he visto lo que ha escrito Sivechi, lo que ha escrito López y Rivas, el propio pronunciamiento que sacó la Comisión Sexta, ¿no? Del ZLN hace unos días, que simplemente dicen, pues en esta guerra no ganan los pueblos, que por lo menos eso es progresivo, ¿no? Sin embargo, pues al único que llaman es a oponerse a la guerra y ya, ¿no? O sea, como una denuncia a la guerra desde un punto de vista pacifista, sin plantear una perspectiva hacia los que están sufriendo la guerra y hacia los que estamos en otras latitudes, ¿qué podemos hacer ante esta guerra? Y efectivamente, lo primero que se tiene que plantear es, en primer lugar, la defensa del pueblo ucraniano, ¿no? O sea, no es una neutralidad como academicista, cosas por el estilo que están planteando en muchos lugares, sino tomar partido justamente por la clase obrera ucraniana en este momento que está invadido justamente por Rusia. Igualmente implica el estar por la derrota militar de Rusia en esta guerra, el rechazo, que no está excluido el rechazo justamente, sino que se combina con el rechazo a la OTAN y a todo injerencismo de la Unión Europea y de Estados Unidos en Ucrania y en toda la región, y de igual manera por el derrotismo revolucionario tanto en Rusia como en el caso de las fuerzas que están siendo impulsadas por la OTAN, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que plantear la necesidad de la confraternización en el frente, que los soldados rusos y ucranianos no tienen nada por qué pelear entre ellos, sino más bien tienen que voltear las armas en contra de sus propios gobiernos, que son los responsables de estas guerras. Y finalmente, unificarnos a las manifestaciones que se están dando, como decía yo hace rato, en toda Europa, incluyendo Rusia, porque justamente por ahí, desde la solidaridad internacionalista, es de donde se puede generar una alternativa a la guerra, una alternativa revolucionaria, porque efectivamente la ONU y todos estos lugares e instancias diplomáticas no van a resolver estas guerras. Lo que la puede resolver únicamente es la revolución de los pueblos en contra de sus respectivos países y por generar una revolución a escala mundial, porque el capitalismo es eso, el capitalismo es guerra, y más en estas etapas de crisis, ¿no? Como las que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, se hace imprescindible entrarle más allá. Con esto termino, más allá del discurso, entrarle también a acciones que podamos impulsar desde acá, desde México, e irlas coordinando a nivel internacional. Sería mi participación. Gracias, compañeros. ¿Sí me escuchan, compañeros? Continuamos con el MTS. Adelante, compañero. Sí, compañeros, para aunar al debate, solamente mencionar que Rusia solamente tiene 6 entre las 500 corporaciones más importantes del mundo. Su productividad laboral es de las más bajas entre los países europeos. Entonces, es una economía pues, basada fundamentalmente en la exportación de hidrocarburos. De ahí creo que no es casual que, a pesar de la dureza de las sanciones económicas, el flujo de gas hacia Europa se haya mantenido, ¿no? Porque es el principal recurso. Yo estoy de acuerdo en que hay que hacer una valoración integral, ¿no? De la formación social para determinar su posición en el mundo, pero tampoco se puede desligar de la base estructural, ¿no? Que creo que representa justamente una fuerte presión también para el propio gobierno ruso, ¿no? Esa condición económica, pues de importancia realmente media, relativa en el concierto internacional, ¿no? Por esta discusión sobre si es imperialista o no, me parece que es un poco forzada la definición, lo cual no obsta, insisto, que no pueda tener políticas agresivas, sobre todo considerando este legado en cuanto a su poderío militar que adoptó de la URSS y que le posibilita, ¿no? Ser un actor de importancia
en el orden internacional, ¿no? Y por lo tanto tampoco no impide que asumamos una posición clara de rechazo, ¿no? A esta intervención, a esta invasión, ¿no? Y a toda la política de nacionalismo gran ruso, ¿no? Que recrea, ¿no? Contra los que creen que Putin es progresivo o hasta comunista, más bien recrea la opresión del zarismo y del estalinismo, ¿no? Sobre las nacionalidades oprimidas que tanto combatieron tanto Lenin como Trotsky, ¿no? Ahora bien, en relación a la resistencia ucraniana, o sea, hay que, como planteaba algún compañero, estar a favor de la defensa del pueblo ucraniano, pero con los métodos de la clase trabajadora, ¿no? Es decir, una defensa verdadera de su autodeterminación solo puede venir de la mano de la clase obrera y del pueblo pobre, ¿no? A partir de una política independiente, ¿no? A partir de su autoorganización, delimitándose claramente de la dirección derechista de Zelensky, ¿no? Y de sus aliados de la OTAN, ¿no? Apuntando a organizar la defensa, la autodefensa obrera y popular, ¿no? Tomando medidas como pues la expropiación de los capitalistas, de los alimentos, etcétera, con independencia de estas direcciones, ¿no? Planteando, como decía algún compañero, pues la confraternización con los soldados rusos, el llamado a oponerse a la política opresiva del propio gobierno ruso, reconociendo también el derecho de las regiones del Donbass pues a su propia autodeterminación, ¿no? Y llamando al pueblo ruso a oponerse a la invasión, como, bueno, de hecho, se ha venido expresando, ¿no? En un sector que ha salido a movilizar en la propia Rusia, ¿no? Esto yo creo que está ligado, o sea, esto está ligado también a una perspectiva, o sea, no puede haber autodeterminación sin una perspectiva obrera y socialista para Ucrania, ¿no? De la mano ni de los oligarcas ucranianos vinculados a la OTAN, ni de la mano de los oligarcas rusos encabezados por Putin, va a ser posible la autodeterminación del pueblo ucraniano. Por eso solamente una salida obrera y socialista le puede dar una solución duradera a esta situación, ¿no? Y bueno, desde ya en los países imperialistas y en nuestros propios países, pues sumarnos con todo a las movilizaciones en contra de la guerra y en contra de la injerencia imperialista de la OTAN, ¿no? En ese sentido, me parece que el gobierno, perdón, ¿ya se me terminó? Sí. El gobierno ya para cerrar, me parece que el gobierno de López Obrador, como en otros temas, tiene una política pues más bien hipócrita, porque al mismo tiempo que dice retomar la doctrina Estrada de no intervención, dice que no va a participar de las sanciones a Rusia siempre que no las apruebe la ONU, ¿no? Como si la ONU fuera un organismo progresista y no estuviera también puesto al servicio de los intereses imperialistas, ¿no? Y además el gobierno de México está permitiendo la realización de ejercicios militares con Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en nuestro propio territorio, ¿no? Entonces, ojalá que estos compañeros que acá proponen cortarle el flujo de petróleo a las potencias imperialistas, como sería Estados Unidos, también cuestionen la política del gobierno mexicano y que plantea una reforma energética que va a dejar la mitad de los recursos energéticos en manos de las empresas privadas y que está subordinado a través del Telecán a los intereses norteamericanos. Creo que acá tenemos también esa chamba de cuestionar eso y de tener una política independiente del gobierno de la 4T. Nada más. Gracias, compañero. Continuamos con la Marx. Bueno, aquí yo creo que aquí me hubiera gustado tener más tiempo porque ya veo, digamos, varios puntos que son polémicos y que es bueno. ¿Sí se escucha?
Sí, sí se escucha. Perdón que se movió. Que sería bueno entrar en detalle, ¿no? Para empezar, creo que tendríamos que abrir una discusión a futuro sobre qué entendemos por Estado, régimen y gobierno. Esto lo dejo pendiente para otro foro, otra discusión. Y ahorita me gustaría usar la primera mitad de mi intervención para pues, dar algunas perspectivas, ¿no? ¿A dónde va la guerra? Y un pequeño balance de la primera semana de guerra de invasión. Para empezar, creo yo, o creemos aquí, todavía estamos debatiendo con nuestros compañeros del equipo internacional, que la guerra está empantanada. Ya van 2 o 3 días, si no más de 3 días, que hay una movilización de 60 kilómetros de tanques rusos que está empantanada, es decir, el gobierno de Putin se está enfrentando a una resistencia armada, una guerra de guerrillas clásica, pero ahora en una ciudad. Nosotros nos recuerda mucho a lo que ocurrió en Irak, en Faluya, después de esta masacre en el 2004, que pues fue una cuestión, una barbarie tremenda, parecida a Guernica. Y bueno, pues después de haber destruido Faluya, Estados Unidos pues fue derrotado, ¿no? Y fue el principio del fin de las tropas norteamericanas. Y pues bueno, ahí los iraquíes no tenían una elección socialista, pero sin embargo, una guerra prolongada de 20 años derrotaban a los Estados Unidos. Y eso, por supuesto, no puso en pie un gobierno socialista. Pero debilitó de manera tremenda a los Estados Unidos. Creo que es un buen ejemplo para darnos cuenta más o menos para dónde va la guerra. Después de movilizaciones masivas y comités antibélicos en Estados Unidos, y que echaron abajo también los norteamericanos la ley patriota de Bush, y muchas cosas más que se vinieron adelante. Creo que es el espejo donde se tiene que ver Putin. Por otro lado, creo que la oligarquía rusa está dividida. De hecho, ya están pidiendo que la guerra termine. En esta primera semana de guerra perdieron 64 mil millones de dólares entre los principales oligarcas rusos. E inclusive JP Morgan Chase pidió que Rusia no se le sacara de la Sociedad para las Comunicaciones, de las comunicaciones interbancarias y financieras mundiales, porque al caer en impago Rusia automáticamente se viene en cadena una crisis económica a nivel mundial, sobre todo que la afecta a Wall Street. Ya vamos a la segunda parte. Voy a tratar de cerrar con esto. Creo que pues, sobre la cuestión del pacifismo, creo que es muy importante delimitarse de una posición hippie, ¿no? De que cree que con flores y con panfletos se va a acabar la guerra. Ninguna guerra se acaba con panfletos. Es importante que la gente se siga movilizando, sobre todo en Europa del Este. En Rusia misma se abre una crisis política muy importante. Vemos que la guerra relámpago de Putin está fracasando y puede durar más, ¿no? Quizá un mes o 2 meses más, quizá un año, no sé, yo no creo que tanto. Y estoy seguro que, pues personalmente, que van a ser derrotados. Creo que aquí lo que nos queda a nosotros como socialistas es poner en pie una alternativa leninista. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la política de Lenin fue convertir la guerra imperialista en guerra revolucionaria. Él no era un pacifista burgués, era un revolucionario. Y por lo tanto decía, aprovechemos que está la gente armada para voltear las armas contra su propia burguesía. Eso creo que estamos todos, bueno, creo que la mayoría estamos de acuerdo. Muchas veces lo hacen las masas de manera instintiva, inclusive, bueno, aquí no voy a entrar tanto en detalle. Ya se están viendo ejemplos de confraternización en las trincheras de los rusos y los ucranianos en unas partes. En otras partes se han visto tanques abandonados. Sin embargo, creo que la guerra va a seguir. Y en este caso, pues nosotros pensamos que es una guerra contrarrevolucionaria que debe convertirse en una guerra revolucionaria. Muy concretamente, ya trato de cerrar con esto. Pues nosotros estuviéramos allá, estaremos directamente participando en la guerra, con todo lo que ya hemos dicho anteriormente. Hay grupos que tienen secciones en Ucrania que están encerrados en los búnkers antitanques. Y bueno, pues quizá en otro momento podemos debatir cuál es la política que tenemos nosotros desde nuestra corriente, ¿no? Que es reivindicamos lo que hizo, por ejemplo, la Brigada Simón Bolívar en Nicaragua, que entró en una guerra dirigida por un partido burgués, que es el FSLN, y pues avanzó en tareas socialistas, ¿no? Como formar sindicatos, tomar tierras, etcétera, etcétera.
Y bueno, pues hasta ahí lo dejo porque se me acabó el tiempo y me quedo con muchas cosas todavía en el tintero. Gracias, compañero. Y continuamos con Alternativa Socialista. Adelante, compañero. Gracias. Primero, yo quiero celebrar, digamos, esta discusión, este encuentro entre organizaciones. Es evidente que existen algunas diferencias, algunos matices sobre una serie de aspectos de lo que ocurre en Ucrania, pero me parece muy relevante que en cualquier caso, aunque existan estas diferencias, estos matices, podamos discutirlo y además, como hemos hecho por ejemplo, la semana pasada, intervenir de manera conjunta denunciando precisamente lo que ocurre en Ucrania, ¿no? Y me parece importante insistir en un aspecto que para nosotros no es un aspecto secundario, el tema de la caracterización, porque precisamente resultado de esa caracterización es que se puede plantear una posición lo más cercana a lo que está ocurriendo y por tanto lo más cercana digamos, a una alternativa para los trabajadores, ¿no? Y en general para las masas del pueblo trabajador ucraniano, ¿no? Me parece que esto es central porque si nosotros creemos que, por ejemplo, como por ahí alguien planteaba que toda esta cuestión es solamente producto de la intervención de la OTAN, pero no hay una responsabilidad de Rusia, entonces lo que estamos haciendo es justificar los bombardeos que hay de ciudades y estamos, digamos, responsabilizando a los miles de refugiados que ya está habiendo, ¿no? Digamos, estamos cargando sobre sus espaldas esta situación y eso es, en nuestra opinión, un absoluto crimen, pero además eso olvida, por ejemplo, la intervención de Rusia en Siria, donde también ha habido miles de muertos y donde hay miles de refugiados que han tenido que salir de Siria por una guerra que también tiene características de ser un conflicto imperialista, ¿no? O lo que yo decía respecto a Myanmar, donde Rusia, el imperialismo ruso, intervino para frenar un proceso que, si bien no era, si bien no se habían levantado banderas socialistas aún, sí era un proceso que estaba siendo dirigido por la clase trabajadora en Myanmar y que estaba llevando al límite a la Liga Nacional Democrática, esta que sí es una organización, digamos, democrático-burguesa, pero el propio movimiento y la huelga general que estaba ocurriendo en Myanmar estaba llevando el proceso, digamos, mucho más lejos. Olvida también lo que ha ocurrido en el caso de Bielorrusia, donde la intervención directa de Putin y de la oligarquía rusa, que también es cierto que lo que ocurría en Bielorrusia no era exactamente una revolución comunista ni nada por el estilo, era un cuestionamiento del régimen de Lukashenko, un excomunista, por cierto, o aparentemente excomunista, ¿no? Que es esta vieja burocracia soviética que aparentemente era muy comunista, pero lo mismo se quitó la playera roja y se puso la playera del bando capitalista, ¿no? Pero lo digo, me parece muy relevante porque creer que Rusia es un aliado y que la OTAN es el único enemigo es olvidar lo que ha ocurrido en estos países. Y lo repito, Myanmar, Bielorrusia y Kazajistán, como alguien decía a principios de este año, es decir, hace no más de 3 meses, ¿no? Y me parece que esto es muy relevante porque eso pasa precisamente por el tema de la caracterización. Yo creo que nadie iría con un médico que les da un mal diagnóstico, ¿no? Yo no confiaría en un médico que da un mal diagnóstico, ¿no? No sé si alguno lo haga, pero no creo que sea lo más recomendable, ¿no? Y lo pongo como un ejemplo porque precisar, y yo creo que en ese sentido la discusión es rica y es importante, precisar lo más posible la situación es lo que puede ayudar a entender mejor lo que está ocurriendo y en ese sentido a plantear alternativas lo más próximas, ¿no? Y voy concluyendo con esto también porque me parece que
que hay que reconocer que lamentablemente, como se ha señalado, los únicos que pueden, o una parte de los que pueden parar esta agresión es precisamente el pueblo trabajador ucraniano. Pero lo que estamos viendo es que hay concluyo, gracias, que hay miles de ucranianos que sencillamente están saliendo de Ucrania porque no encuentran una alternativa, digamos, incluso una alternativa de lucha. Lo que sí podemos hacer, y con esta idea termino, es pues nosotros solidarizarnos y movilizarnos contra la agresión, ¿no? Yo no quiero dejar de señalar el hecho de que en Rusia misma, y también para poner el dedo sobre las ilusiones de Rusia, en Rusia misma, en 40 ciudades, ha habido movilizaciones de miles de personas, y ya no hablo de las de Europa, sino en 40 ciudades en Rusia ha habido movilizaciones de miles de personas contra la guerra, ¿no? Hay más o menos 5,000 detenidos, pero lo digo porque ni en Rusia misma hay un apoyo absoluto contra la guerra que ha impulsado Putin, y me parece que ese es precisamente el camino que tenemos que seguir. Gracias, compañero. Bueno, agradecemos las conclusiones de cada organización y a los participantes y a todos los presentes. Muchas gracias y damos por concluido el foro. Hasta luego. Saludos. Gracias. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Nada más que no se olvide pasar la grabación, porfa, que lo podamos subir a las páginas. Claro, claro. Ahí la cargo al Drive si se puede y les paso el enlace para que la tengan. Vientos.